El día de hoy tenemos un tema especial, dominando la ira cuando te traten mal. La lucha que muchos enfrentamos, cómo reaccionar cuando nos tratan mal, o cuando algo no nos gusta, o cuando hay un momento en el que es áspero, y cómo dominar la ira en esos momentos. Sabe que fácil no es, y quien le habla es uno de aquellos que tiene mucha dinamita, diría yo, y que si apenas lo mueven es como un fósforo, se enciende. Y es que a veces cuando yo escucho de otro tratar mal, o incluso en su tono de voz, suelo explotar, porque suelo tratarlos bien, preguntar con delicadeza, un buenos días, disculpe, ¿me podré ayudar? ¿En qué quiere que le ayude? ¿Sabe que cuando recibo eso, hay días que no me controlo y le digo, ¿sabe qué? Esa no es la manera de tratar. Solo ir así yo, pero el otro responde más bravo. Y ahí es donde me sale Hulk de adentro. No sé si ustedes han visto Hulk. Él cuando tiene ira se hace un monstruo verde. Ayer incluso yendo a cargar combustible, pasamos por esta gasolinera y bueno, vi que ya no había. Entonces comencé a tomar el vehículo para salir. Y el señor de esta gasolinera, bomba de combustible, dice, ¡No hay! ¿Sabe? Yo quise ir de buena manera y para corregirle, decir, ¿sabe qué? Así no es la manera, ¿no? Entonces yo voy y le digo calmadamente, no hay, señor, no hay. Dice que no escucho, que no hay. Y bueno, ahí es donde nos revienta. ¿Sabe? Y seguramente usted que me está escuchando ha pasado por situaciones así, ¿no? Porque si es fácil hablar de amor cuando todo va bien, pero cuando alguien nos ofende, ahí se pone a prueba el carácter. Claro, hablar de amor cuando uno va por el sendero de las flores y las rosas, todo bien. Pero cuando uno tiene que caminar por el camino de los perros que ladran y muestran sus colmillos, ahí se pone duro, ¿eh? Y ahí es donde se prueba el carácter de uno. Y eso es tener carácter. Carácter no es andar enojón, poner la cara de pocos amigos. Carácter es poder dominar eso. Y la Biblia nos enseña en Proverbios 15:1, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y usted dirá, pero yo también le doy una blanda respuesta. Tendrá que aplicar el perdón de Dios. Como dice su palabra, 77 veces 7. Y esto lo dijo Jesús, Mateo 18:22. Jesús responde a Pedro, quien le pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano. Y Jesús dice que no basta perdonar hasta 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, el perdón es incondicional y la necesidad de no tener límites en nuestra capacidad de perdonar a los demás. No es que se refiere a un número específico, 70 veces 7, sino es el de tener un perdón sin límites y un corazón amplio para hacerlo, sin restricciones. Y entonces cuando te traten mal, una y otra vez, acuérdate, 77 veces 7. Lo tratarás con una blanda respuesta, como dice Proverbios 15:1, para no hacer subir el furor. Pero aún así, él responderá en su orgullo. Entonces tendrás que recordar 77 veces 7. Fácil no es. Yo mismo he estado ahí en esos zapatos. Se acabo de narrar lo que me acaba de suceder nomás hace poco. Pero es en la práctica en la que tenemos que hacerlo. Intentarlo una y otra vez cada vez que se presente una situación de estas y hacerlo hábito. Estoy seguro que en un momento saldrá automático desde mi ser. Si lo hago, si quiero, unas 100 veces en la misma situación, la 101 ya será automática. Nos sentimos heridos, obvio, despreciados, y muchas veces nuestra reacción es defendernos o atacar, porque ese es el ser humano, se deja llevar por las emociones a veces. Y el carácter del hombre está en formar emociones que no lo dañen y poder controlarlas, esas emociones. Con el Espíritu Santo usted podrá hacerlo. Pero detrás de la ira muchas veces hay dolor, orgullo y falta de perdón. Y claro, uno siente que le han dañado el orgullo porque uno trata bonito y otro lo trata mal. Es el orgullo que le está golpeando. O no sé qué situación usted está pasando, pero hay un dolor que le causa algo que tiene usted en su corazón guardado y que lo lastima. Hay dolor porque usted no ha perdonado y no ha soltado. Entonces quiere decir que tiene que comenzar a perdonar. Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Mire cómo nos da la palabra de Dios tanta sabiduría. Habla sobre cómo manejar la ira de una manera que honre a Dios. Porque como somos seres humanos, nos enojamos. Obviamente es casi, podríamos decir, imposible no poder controlar la ira. Al menos que sea un monje usted, de esos que pasa concentrado todo el tiempo. Pero no está usted siendo un monje concentrado todo el tiempo. Usted trabaja, usted va a un lugar, tiene esposa, tiene hijos. Y todo esto pues convulsiona en algo que en un momento puede tener ira. Y aquí está el secreto. Puede airarse,
puede tener ira, pero no se debe dejar que ese enojo se convierta en algo grave para su vida. Que ese enojo se convierta en un golpe hacia su esposa, su hijo o hija, o viceversa. Que ese enojo no se convierta en un acto de venganza. Que ese enojo no se convierta en cometer un perjurio hacia otra persona o hacia sí mismo. En otras palabras, no se debe dejar que la ira se convierta en rencor, amargura o un deseo de venganza que dure todo el día. Y aquí es claro este versículo de Efesios 4:26 dice: dejar que el sol se ponga sobre vuestro enojo. No se debe dejar que el sol se ponga sobre su enojo. Esto significa que la ira no debe permitirse que se convierta en un problema que dure mucho tiempo. Porque la ira no se debe permitir en el ser humano. Causaría problemas en su estado físico y mental. Porque ahí se convertiría también en una oportunidad para que el mal entre en su vida. Porque tanto es el enojo que usted irá a dormir con el enojo, se levantará con el enojo y en su cabeza tendrá solamente la idea y estará tan solo enfocado en venganza. La venganza daña el alma y envenena el corazón, decía un personaje. Por el contrario, se debe manejar el enojo de manera que se convierta en una oportunidad para reconciliación y perdón. Aceptable sentirse enojados, pero no debemos dejar que ese enojo se convierta en pecado. Debemos controlar ira y no dejar que dure mucho tiempo. En cambio, ese enojo debemos utilizarlo como una oportunidad para reconciliación y perdón. Debe pedirle en oración al Señor que lo libre del enojo en el día. Es fácil decirlo, es complicado hacerlo, pero debe practicar. Respire y ora cuando tengas esas tormentas en la cabeza. ¿Sabe? A veces la angustia deriva en actos en los que usted luego reacciona con ira. De las cosas que suelo hacer yo es esto, ¿no? Respiro y oro, respiro y oro. Y mientras lo hace, usted les pide ayuda al Espíritu Santo. Y siempre visualizo que Cristo está al lado mío. Y siempre está en mi mente de que está Cristo al lado mío y me está vigilando y me está viendo. Entonces lo que debe hacer usted es respirar y orar. Si puede hacerlo antes de responder, qué mejor. Yo todavía estoy en esa práctica de respirar y orar antes de responder. Pida ayuda al Espíritu Santo y recuerde que usted representa a Cristo. Claro, a veces uno no se va a recordar, pero es en la práctica. ¿Sabe? Como periodista siempre me cuidé de que no me vieran, además de que no hacía tampoco, ¿no?, en lugares vanos. Y siempre traté de llevar con cordura mi vida. Ahora, con Cristo de mi lado, trato de hacerlo aún mejor. Porque estoy representando a Cristo. Y así es como usted lo es también, un representante de Cristo. Trate de que no todo sea personal, no lo tome todo personal. A veces hay un chiste, una broma de alguien que lo hace simplemente sin saberlo y por ignorancia. Trate de buscar comprender, no reaccionar. Por ejemplo, comprendo a este hombre que ayer respondió con forma áspera. Seguramente antes que yo llegara habrá habido más vehículos y como no había letrero que decía no hay combustible, pues la gente pregunta. Entonces el hombre habría estado cansado de repetir y repetir, no hay. Tanto así que ya se cansó y dijo en forma áspera, ¿no? Quizás él no tiene a Cristo todavía en su corazón y no sabe cómo es Cristo. Entonces lo podría entender. Pero uno que tiene a Cristo debería ser distinto, ¿no? Hay que buscar comprender a estas personas porque son así. Hay un porqué detrás de esto. Y hay que darle un perdón rápido. ¿Sabe? Cuando yo conduzco, también la gente se me cruza y esto, sí. Yo suelo decir, Dios, perdónalos y ayúdame a perdonarlos. Y enséñales a conducir bien, Señor. Y lo digo hablando, por cierto. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mire, los boxeadores que han logrado conseguir knockouts, no sé si Mayweather sea cristiano o no, pero Mayweather es un tipo que en las peleas, en las pocas que he visto de él, no se deja llevar por el impulso de la ira. Al contrario, le causa ira al otro. Hace que el otro se desenfrene. Una de las últimas peleas que vi fue con Conor McGregor. Y venció, por cierto. Este tipo ha sido capaz de poder mantenerse en el ring dando vueltas. Quizás muchos de los que han visto sus peleas dirán, es que él solo le huye. No le está huyendo. Está tardando en airarse. Y la palabra aquí lo dice, es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Sus contrincantes podrían haber sido más fuertes que él, pero se tardó en airar. El que enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Él no va y toma golpes a su oponente, lo enseñorea, por eso se pasea en el ring. En la categoría peso pluma, ligero, superligero, welter o super welter, Floyd Mayweather, ¿sabe cuántas derrotas tuvo? 0, 0. 50 peleas, 50 victorias. 27 por nocaut y 23 por decisión. La mitad más 2 estuvo por nocaut. Es un buen récord para un boxeador. Qué mejor récord de que jamás alguien lo haya derrotado porque controló la ira dentro del ring y fuera de él. Fue considerado el mejor boxeador libra por libra, con una técnica depurada, según los expertos del boxeo. Dominar la ira no es debilidad, es poder espiritual. Imagínese a usted que lo escupan y que lo golpeen. ¿Qué cree que va a hacer? Va a tratar de responder. Y si usted tiene poder, aún más. Aquellos que tienen poder o son funcionarios de alto rango o militares de alto rango o policías de alto rango, si los ofenden,
abusan de su poder. O si usted es dueño de una corporación, hará lo imposible por aquel que lo ofendió de hacerlo pedazos. Hay gente así. Pero mire, Jesús nos da ejemplo. Él fue escupido y golpeado y tenía el poder. Era divino. Podía acabar con aquellos que le estaban golpeando y escupiendo en cualquier momento, pero no respondió con maldad. Al contrario, pidió por nosotros y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que han hecho. Si usted conoce la historia de David y Saúl, Saúl lo perseguía para matar y en un momento tuvo la oportunidad porque entró en una cueva y David pudo haberlo acabado, pero respetaba al rey y no lo asesinó. No pudo vengarse o decidió no vengarse. Usted analice la historia y va a ver que él decidió no vengarse, porque podía, sí, tenía en sus manos a Saúl y podía hacerlo, pero dejó que Dios haga el resto. Porque la palabra dice: mía es la venganza. Así dice el Señor. Romanos 12:19. Mía es la venganza, yo pagaré. Nosotros no debemos tomar nuestra justicia por nuestras propias manos, sino dejar que Dios se encargue. Aquí dice: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esto sugiere que en lugar de buscar venganza, debemos tratar con bondad a nuestros enemigos, lo que le puede llevar a avergonzarlos y llevarlos a la reflexión. Quizás no en todo momento, pero si el Señor nos manda hacer esto, entonces ¿qué debemos hacer? Es una orden de Él, y el resto lo pagará Él, dice. Castigo será de las manos de Dios, porque el Señor es tardo para la ira. ¿Sabe por qué Dios es tardo para la ira? Y grande en misericordia. Números 14:18. Porque Él está esperando que tú te rindas a Él. No importa la situación que estás haciendo. Si no, nos hubiera acabado a toda la humanidad hace mucho tiempo. Él no actúa inmediatamente ante la maldad o la transgresión. Le da tiempo a las personas para arrepentirse y cambiar. Entiende la condición humana porque fue hecho carne y vivió lo que nosotros hemos vivido, y por eso Jesús murió en la cruz. Entregó su sangre por nosotros. Él sabe nuestra condición humana y nuestra fragilidad. En lugar de juzgarnos rápidamente, Él nos perdona. Dios tiene una larga paciencia y capacidad de soportar, porque Él es amor, bondad y perdón. Así que, si David pudo, usted puede. José, la historia de José es tan increíble que él no guardó ese rencor a sus hermanos y los perdonó luego, a pesar de que ellos lo vendieron. Quizás su hermano lo vendió, lo traicionó, pero hay que perdonar. Si ellos pudieron, nosotros también, con la ayuda de Dios. Dios ante todo es el que nos acompaña. Quizás alguien que le debe dinero y no le paga, le da ira, claro. Es dos cosas: no puede conseguir el objetivo de que le paguen, y segunda, es injusta y amenaza con su economía. Por eso hay mucha gente que en este aspecto se enoja. O cuando está en el tráfico y alguien se le cruza, como me suele suceder a mí, obstaculiza mi paso. Es injusto porque yo estoy respetando la vía y otro viene y no lo hace. Pero el perdón es el que debe uno aplicar, porque todo esto puede desencadenar en problemas de salud y también en un accidente. En este caso, quizás la ira lo tome a uno y va y lo golpee porque se lo cruzó. O aún peor, ¿no? Puede causar problemas en su familia, pensamientos negativos en usted, preocupaciones. La ira también puede darse en respuesta a la frustración, la pérdida de control o la sensación de que nuestras necesidades no son satisfechas. Y ahí es donde debemos orar aún más y pedirle a Dios que tome el control, porque ya no podemos tomarlo nosotros, es Él el que lo toma. Hay incertidumbre muchas de las veces y las preocupaciones, y esto aumenta la ira. Por eso es importante orar. Sabe que la oración a mí me ayuda tanto. Medito tanto. Y quizás aquí viene una prueba de fuego. Que a pesar de que usted ora, a pesar de que usted solicita sabiduría, inteligencia para resolver algo, no encuentra, no halla la solución. O quizás está pidiendo algo material, algo de urgencia, y no lo encuentra. Quizás está pidiendo sanidad para usted o para un familiar y no lo encuentra. Ahí es donde se ve el carácter suyo. No me imagino a Job orando una y otra vez, pidiendo una y otra vez que su enfermedad pase, que las dolencias y las carencias pasen. Después de haberlo perdido todo, y aún así se mantuvo con carácter e íntegro. Qué increíble es Job. Es un libro que usted debería leerlo enteramente, no solo un versículo, sino varios. Sentir que nuestros derechos son violados o que no se trata injustamente o nos tratan injustamente puede generar ira también.
Y eso es lo que hace que mucha gente vaya a la calle porque no tiene el respaldo de la justicia. Pero recuerde que tenemos abogado en el cielo y más justo es Dios que el hombre. Vienen pensamientos negativos de los eventos o la tendencia a malinterpretarlos a los demás puede aumentar nuestra ira. Todo esto puede causar una depresión, baja autoestima, ansiedad e incluso un ambiente violento hacia nosotros o hacia otros, causando daño a otros que de luego será complicado arrepentirnos. Dominar la ira es un acto de obediencia y madurez espiritual. No es fácil, pero es posible. Es obediencia más que todo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos enseña a ser obedientes. Y nos enseña cuál es la causa de la desobediencia. A Adán se le dio una misión, cuidar del Edén y no tocar el fruto. Mire que aquí es clave, no le dijo que él no tocaría el fruto, que no podía tocar el fruto. Le da una advertencia, le dice que él morirá. Quizás me imagino a Adán, ¿no? Después de que vio a Eva que tomó del fruto, dijo, pero no ha muerto. Ah, como no ha muerto, entonces yo también puedo tomar. Entonces lo que dijo Dios no era verdad. La serpiente tiene la razón. Claro, no murió ahí en ese instante. Sea obediente. Quizás cuando usted se salga con la suya, en un principio no quiere decir que no tendrá consecuencias a futuro. Cuando tú no devuelves mal por mal, eres luz en medio de la oscuridad. Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Sabia su palabra. Este versículo que está en el Nuevo Testamento nos lo dice todo sobre cómo manejar la ira ya. Porque si escuchamos, podremos entender al otro y no nos dejamos llevar por lo que vemos. Y por eso seremos lentos para enojarnos. Recuerde que la ira humana no lleva a la justicia de Dios, sino a la discordia y a la falta de entendimiento. Cuando viene la soberbia, viene la deshonra. Recuerde que la palabra dice, más con los humildes está la sabiduría. Porque el humilde ve sus errores, acepta consejos y cambia. El otro día escuchaba a un empresario hotelero, es dueño de Diamond, así se llama, Diamond Resorts. Resorts de diamante, vendría a ser así. Y él decía que Stephen J. Clovit se llama, el dueño. Bueno, fue dueño. Lo vendió a la cadena de Hilton, esta cadena de hoteles Diamond Resorts. Pero bueno, este multimillonario mencionaba que sus mejores tratos se lo hizo mientras él se quedaba sereno y callado. El tipo que lo entrevista le dice, ¿cuál es el mejor tip para que tú consigas un trato? Él dice, poner la oferta en la mesa y el primero que habla pierde. ¡Ja! ¡Qué loco! A la edad de 50 años dice que formó su gran empresa llamada Diamond Resorts International, que finalmente lo vendió por unos cuantos millones de dólares. Billones creo que son. Así que sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Vamos a despedirnos sin antes hacer una plegaria al Señor. Bendito Dios, sabemos que muchas veces reaccionamos con enojo. Reaccionamos por el dolor, reaccionamos con dureza. Pero Señor, hoy queremos entregarte ese enojo, esa frustración, Señor. Llena nuestro corazón con tu paz, bendito Dios. Ayúdanos a responder con amor, incluso cuando seamos maltratados, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y guíanos en tu palabra, bendito Dios. Agradecemos por todo lo que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.